Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de videos Cómo hacerlo. Y de lo que vamos a hablar hoy es de las herramientas del oficio. He hablado en profundidad sobre la importancia y el valor de los fertilizantes vivos hechos por uno mismo, todo este concepto de cultivar tus propios microbios. Y por supuesto, todo puede ser mucho más fácil si tienes las herramientas adecuadas para hacer el trabajo. Y de lo que voy a hablar hoy es de una nueva herramienta que hemos añadido a nuestro repertorio de herramientas. Y es que la hemos tenido durante mucho tiempo, pero la hemos modificado. Así que ahora hace tres cosas en una sola herramienta. Estamos hablando de la unidad Brewstar 203 en uno que acaba de salir al mercado y quiero demostrarte su potencial y lo sencillo que es usarla. Básicamente, vamos a hablar de esta capacidad para fermentar de manera aeróbica, lo que significa que justo detrás de mí, mientras hablamos, hay miles de pequeñas burbujas alimentando organismos aeróbicos y multiplicándolos con la fuente de alimento. Y eso proporciona niveles muy buenos de oxígeno. Eso es lo primero, la fermentación aeróbica. Luego analizamos el potencial de fermentar anaerobios beneficiosos. Hemos hablado de BAM y de algunos de estos maravillosos anaerobios que pueden hacer tantas cosas diferentes en el suelo, incluyendo acelerar el compostaje y digerir la materia orgánica para la digestión de rastrojos, el control de enfermedades, la fijación de nitrógeno, solubilizadores de fosfato, todas estas cosas que podemos aportar de manera tan sencilla con una fermentación anaeróbica. Y te vamos a enseñar cómo hacerlo usando la misma herramienta. Puedes fermentar de manera aeróbica, puedes fermentar de manera anaeróbica. Y luego este concepto completamente nuevo, bueno, no nuevo, pero este reconocimiento de la importancia de los extractos frente a las fermentaciones cuando hablamos de compostas. Y esta es una máquina extractora de composta, así que es 3 en 1, aeróbica, anaeróbica y extracción de composta. Y vamos a demostrar lo sencillo que es utilizar este dispositivo para las tres funciones. Así que para empezar, aquí tenemos burbujeo y el concepto completo de la fermentación aeróbica es suministrar miles y miles, millones de pequeñas burbujas, porque cuanto más pequeña es la burbuja, mayor es el nivel de oxígeno disuelto. Y el simple hecho es que cuando estás multiplicando organismos y se están subdividiendo cada 20 minutos, si son bacterias, por ejemplo, es ese tipo de ritmo. A las 12 horas de una fermentación de 24 horas tienes trillones y trillones de organismos, todos los cuales están consumiendo oxígeno. Y si no estás suministrando suficiente oxígeno, lo que buscamos es oxígeno disuelto. Si no entregas lo suficiente, básicamente has cultivado un montón de organismos muertos. Así que de lo que estamos hablando es de mantener 6 partes por millón de oxígeno disuelto que este dispositivo logra y muchos dispositivos caseros también pueden hacerlo. Necesitas conseguir un medidor de oxígeno disuelto para asegurarte de que puedes mantener un mínimo de 6 partes por millón durante todo el proceso de fermentación de 24 horas o a veces más hasta 48 horas, porque se consume mucho oxígeno a mitad del proceso cuando tienes trillones de organismos, todos hambrientos de oxígeno. Así que esa es la esencia. Hemos hablado sobre los temas de higiene tanto en la fermentación anaeróbica como en la aeróbica, pero es más importante en la fermentación aeróbica donde burbujeamos, como lo hemos hecho aquí. Si tuviéramos agua clorada o si quisiéramos limpiar el agua de nuestra represa o tanque, pondríamos un poco de cloro de piscina a las dosis recomendadas para piscinas y burbujearíamos todo así durante la noche y eliminaríamos todo el cloro por desgasificación. Hemos dejado todo listo, tenemos agua perfectamente estéril y entonces comenzaríamos el proceso. Ahora, mi favorito entre las múltiples cosas que se pueden fermentar de forma aeróbica es un producto que nos fabrican en el Reino Unido. Se llama Microforce y en él intervienen 5 organismos muy aeróbicos de la bacteria Bacillus, algunos de los cuales ya has oído hablar. Por ejemplo, has oído hablar de Bacillus subtilis. Es un organismo maravilloso, controlador de enfermedades y fijador de nitrógeno. Quizás hayas oído hablar de Bacillus amyloliquefaciens o Bacillus megatherium, que es un reconocido solubilizador de fosfato, Bacillus pumilus. Son 5, los 5 más importantes. Todos ellos fijan nitrógeno, todos ellos solubilizan fósforo de titar. Un par de ellos también actúan sobre la sílice.
Pero lo más importante desde la perspectiva del control de enfermedades es que los 5 de estos organismos básicamente producen una serie de compuestos bioquímicos para estimular la inmunidad de las plantas y brindan ese tipo de respuesta inmune mejorada y ya sabes, aumentan la absorción de nutrientes y apoyan a los microbios que suministran minerales en el suelo y mejoran la absorción de nutrientes. Hay toda una lista de beneficios. Muy sencillo. Cuando hablamos de la fermentación aeróbica, ya hemos eliminado el cloro burbujeándolo. Y lo que estamos haciendo aquí es tomar 100 gramos, 50 gramos por 100 litros, así que 100 gramos de este concentrado liofilizado de esporas de esos 5 organismos Bacillus. Así que vamos a echar 100 gramos aquí dentro. Y luego usamos este alimento que ha sido desarrollado específicamente para estos organismos, que se llama alimento líquido para microbios, y usamos 1 litro por cada 100 litros. Así que vamos a usar 2 litros de esto. No lo haré porque vamos a demostrar otras cosas con el mismo fermentador. 2 litros de esto, 100 gramos de esto, y durante 24 horas vamos a burbujear. Y al final de las 24 horas hemos creado este maravilloso proceso multifuncional. Ahora, una de las cosas realmente interesantes con estos 5 organismos es que todos secretan una enzima llamada quitinasa. Ahora, la quitina es el segundo biopolímero más abundante. Entonces, ¿cuál es el más abundante? Bueno, está a nuestro alrededor, se llama clorofila, y en segundo lugar está esto que se llama quitina. ¿Y por qué es tan dominante? Bueno, los hongos tienen paredes hechas de quitina. En los insectos la pared está hecha de quitina. El revestimiento interno del intestino de una oruga es de quitina, así que cualquier cosa que termine en asa es una enzima y esa enzima digiere la quitina. Así que puedes imaginarte los posibles beneficios desde una perspectiva insecticida, fungicida y molucicida cuando puedes usar estos organismos para producir quitinasa que digiere la quitina. Así que ese es otro beneficio de Microforce. Ese es el estadio aeróbico de un proceso de 3 etapas. Y ahora vamos a demostrar lo sencillo que es convertirlo a un entorno anaeróbico. Voy a pedir la ayuda de Carl aquí, así que Carl va a venir y nos va a echar una mano. Apagaremos la máquina porque ahora vamos a la etapa anaeróbica. Y todo lo que hacemos es colocar la tapa encima. Y obviamente no vamos a usar oxígeno porque es anaeróbico y pueden ver que tenemos nuestras válvulas de respiración unidireccionales que permiten que el CO2 salga, pero no permiten que entre oxígeno porque es un modelo anaeróbico. Y tenemos una pequeña banda aquí que lo sella y crea la unidad cerrada, así que es completamente anaeróbica. Y antes de hacer eso, por supuesto, dependiendo de lo que elijamos fermentar en el entorno anaeróbico. Ahora, hablamos tal vez sobre rumen de vaca, y algo de melaza y leche y un par de otros ingredientes. Eso podría ser tu fermentación anaeróbica o podría ser BAM, que se ha convertido en nuestro producto microbiano más vendido en el mundo desde que enseñamos a la gente cómo multiplicarlo de manera muy sencilla por sí mismos. Así que añadiríamos la cantidad adecuada de BAM en este escenario. Y la cantidad adecuada de BAM aquí sería un recipiente de 20 litros de BAM. Así que vamos a convertir 20 litros en 200 litros. Y luego usaríamos 10 litros de melaza en un tambor de 200 litros. Y eso es todo. Melaza y BAM, 20 litros, 10 litros, los añadimos ahí y nos vamos. Y 10 días después, con el calor, si es verano, son unos 10 días, simplemente has multiplicado y tienes 10 veces lo que tenías al principio. Muy, muy sencillo. Y luego ese BAM fermentado que has creado tiene una vida útil de 2 años, así que puedes usarlo cuando lo necesites y puedes aplicarlo en dosis de 5 litros por hectárea con un poco de melaza para descomponer rastrojos, o puedes usarlo de 2 a 3 litros por hectárea como junto con todo lo que apliques como foliar. Y parte de lo que estamos haciendo al incluir este anaerobio beneficioso y muy fácil de usar es este concepto de poner los microbios detrás de los minerales, entendiendo que el proceso de añadir microbios a los minerales cuando hacemos aplicaciones foliares es que los microbios liberan CO2, porque eso es lo que hacen. Respiran oxígeno y liberan CO2. Cuando entran en contacto con el oxígeno. Y básicamente esa salida de CO2 hace que el estoma diga, sí, quiero eso, y se abre. Los estomas pueden abrirse hasta 7 veces su tamaño normal, así que cuando pones microbios junto con nutrientes, ese nutriente se absorbe mucho mejor porque la boca está completamente abierta, y por eso siempre pones los microbios detrás de los minerales. Y si tienes algo que es fácil de usar y que puede permanecer ahí hasta 2 años y mantenerse estable, entonces puedes usar ese BAM fermentado cada vez que hagas cualquier cosa. No hay nada en mi finca que salga. Fertirrigación, aplicación foliar, incluso a veces cuando rociamos debajo de los árboles o
o lo que sea. Siempre vamos a poner BAM junto con eso. Y una vez que lo tienes, es tan fácil de fermentar, tan económico. La segunda vez que lo fermentas, la primera vez puede costar unos 30 o 40 centavos por litro si lo haces tú mismo a esa proporción de 10:1. La segunda vez dejas un 10%, así que dejas los 20 litros en el fondo, entonces usas 180 litros, dejas 20 litros y todo lo que haces es añadir la melaza. Hablamos de los 10 litros de melaza, lo llenas con agua y lo dejas otros 10 días con la tapa puesta, respirando, y ya está. La segunda vez cuesta 5 centavos por litro dependiendo de que tenemos un helicóptero pasando por encima, dependiendo de, oh, está buscando marihuana. No, no vayas por ahí. Perdón, solo estoy bromeando. Quizás, ¿eh? ¿He cubierto mis parcelas o no? Volviendo a la historia. Entonces, sí, la segunda fermentación es realmente lo que la ha hecho tan popular porque no puedes continuar. Bueno, sí puedes, pero obtienes cada vez menos respuesta cuando haces más de 2 fermentaciones porque empiezas a comprometer la madre. Hay cierta, ya sabes, cierta degradación de la madre con múltiples fermentaciones, así que las dos funcionan muy bien y tu segunda fermentación cuesta centavos por litro y por eso se ha vuelto tan popular, es tan productiva en pasturas y grandes extensiones en todos los cultivos hortícolas. Así que esa es la capacidad anaeróbica. Entonces fermentas tus aerobios, ahora tienes tu anaeróbico, lo que significa que lo has dejado cerrado durante 10 días para fermentar de forma anaeróbica y luego puedes verterlo en otro recipiente y mantenerlo anaeróbico. Pero luego tienes un tercer uso para esto y este es el concepto realmente emocionante. Y Carl nos va a mostrar cómo podríamos adaptarlo muy fácilmente de un fermentador aeróbico o en este caso más reciente de un fermentador anaeróbico y ahora vamos a hablar de cómo podemos extraer compost. Ahora, primero voy a explicar la diferencia. Lo que he sostenido durante mucho tiempo y que recientemente vi en la investigación mientras estaba en Estados Unidos, donde un grupo que fabrica este extractor de compost realmente muy, muy bueno, uno comercial que puede procesar 3,000 litros por hora, ellos hicieron el trabajo para demostrar realmente lo que siempre he sostenido y el argumento es que básicamente si tomas un compost y lo fermentas, sea cual sea, y el mejor de todos por supuesto es el vermicompost, básicamente lo que haces es favorecer a los organismos que aman el oxígeno. Y lo que sucede es que tienes una cantidad muy, muy pequeña de organismos que terminan dominando por completo porque aman el oxígeno. Les acabas de dar oxígeno óptimo, y la diversidad desaparece. Tienes algunos buenos jugadores entre esos amantes del oxígeno, pero este tipo ha hecho un análisis de ADN, secuenciación, como se llama, del vermicompost. Hermoso, este vasto espectro, recordando que la naturaleza quiere biodiversidad, cuantos más mejor. Así funciona la naturaleza, es el principio central de la ciencia natural, la biodiversidad. Y así el vermicompost, hermoso, esta enorme variedad de organismos. Luego él ha hecho la extracción a una proporción de 10:1, o sea, 10 kilos por cada 100 litros a través de esta máquina, y ha mostrado lo que obtiene cuando hace el análisis de ADN del extracto y prácticamente refleja la cultura madre, el compost madre, y luego toma ese mismo compost usando un fermentador aeróbico y lo fermenta. Y tiene un alto número de organismos, pero solo hay 8. Has pasado de cientos a solo 8. Ahora, algunos de esos 8 son buenos. Bacillus subtilis era uno de ellos, pero perdiste todo el concepto de diversidad y lo que necesitamos en todas partes es más biodiversidad. Así que los extractos tienen un papel enorme que desempeñar. Y has visto, algunos de los conceptos que algunos de los productores a gran escala han utilizado en la inyección líquida de extractos de vermicompost, y ellos, ya sabes, obtienen una respuesta maravillosa y simplemente le están dando a la naturaleza lo que quiere. La naturaleza quiere más de todo y más diversidad de todo. Así que ahora te mostraremos cómo convertir el fermentador aeróbico en un extractor. Solo para mostrarte lo sencillo que es, solo hay que desenroscar 2 tuercas. Sacas la sección de aireación de la máquina, como verás, ese es el aireador. Puedes ver cómo está hecho. Podrías hacer uno tú mismo si quisieras. Y luego vamos a colocar el extractor de compost. Así que solo voy a señalar cómo funciona esto. Tenemos pequeños agujeros perforados, cientos de pequeños agujeros, no puedes verlos, son muy pequeños a lo largo de toda esta pieza, desde más o menos aquí hacia abajo. Y básicamente eso va a generar miles de burbujas impulsadas por la presión de aire de la bomba de aire y va a agitar el compost que se coloca dentro de esa bolsa de té de compost que está convenientemente envuelta alrededor de este marco y simplemente la estamos amarrando para que quede bien sujeta y luego atornillamos esta bolsa
bolsa de té de compost que va a funcionar como extractor, simplemente la enroscamos en los accesorios existentes. Así que desde ese punto de vista es bastante sencillo. Eso es todo. Y luego te mostraremos exactamente cómo funciona eso. Ahora, lo habitual con un extracto de compost es usar un 10% de compost. Así que vamos a poner en este escenario 20 kilos. Eso es, de hecho, para 200 litros vamos a poner 20 kilos en esa bolsa. Así que tenemos en realidad dos opciones aquí que podrías elegir usar. Tenemos nuestro producto Life Force Gold, que en realidad es un compost con un montón de oligoelementos. Así que también podrías obtener los oligoelementos de ahí quizás. Pero también hay un producto llamado Life Force Carbon, que es este compost de base carbonosa, un compost microbiano de altísima calidad. Es como un fertilizante compostado de lujo. Y creo que en este caso usaremos el carbón para demostrar cómo hacer tu propio extracto de compost. Así que vamos a poner nuestros 20 kilos, que es prácticamente una bolsa de carbón. Sí, son 20 kilos, sí, o sea, 30 litros. Así que vamos a poner Carl va a alimentar eso en el extractor de compost. Así que vamos a poner la mayor parte de esa bolsa ahí, si él logra que entre de manera uniforme en ese lugar. Bueno, ya está poniendo el carbón ahí dentro. Creo que ahora es un poco más. Toma un poco de tiempo si el compost está seco para que se empape y sea absorbido hasta el fondo de la bolsa, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero por cuestiones de tiempo solo hemos puesto 10 kilos, pero eso será suficiente para lo que queremos demostrar aquí. Y lo que haremos ahora es encender, solo me lavo un poco las manos aquí. Vamos a encender la máquina y veremos el proceso de extracción en acción. Descubrimos que cuando usas compost necesitas humedecerlo porque tiende a estar demasiado seco y tienes que hidratarlo primero. Así que es mejor mojar el compost antes de ponerlo en la bolsa, especialmente cuando intentas alcanzar las cantidades más altas de 15 a 20 kilos en esa bolsa. Incluso 10 kilos es más que suficiente en realidad. Así que lo que decidimos fue usar un segundo compost. Mencionamos que puedes usar Life Force Gold y Life Force Gold tiene todos los oligoelementos añadidos. Así que decidimos que haríamos un poco ya hemos añadido unos cuantos kilos y Carl va a terminar de poner un poco más de Gold en la Mac. Ahora, en realidad hay una tapa que se puede poner en la parte superior de esto para evitar que se nos olvidó traerla para la demostración. Pero hay una tapa que se encaja en la parte superior de esto para evitar que algo se desborde o fermente por encima. Pero ahora hemos comenzado el proceso de extracción, donde estamos desprendiendo todo del compost, que es lo que son los extractos de té de compost. Y lo que hemos encontrado es que media hora da la lectura más alta. Usamos una pequeña herramienta llamada microbiometer para medir cuando tenemos la máxima extracción, y media hora parece funcionar muy bien. Así que 30 minutos de esta extracción nos da el compost, los 200 litros de extracto de compost al final, y luego sacamos la bolsa y puede que tengamos que colar, porque algo de eso, algo del compost en realidad ha pasado a cuando tenemos la tapa puesta arriba. Eso no es un problema, y es una tapa de malla de sombra que se coloca encima y se amarra. Pero actualmente vamos a tener que colar esto antes de usarlo, porque si no va a obstruir los filtros. Y eso puede ser, a menudo es el caso con los extractos de compost. Pero sí, básicamente ya tienes el concepto aquí. Puedes usar esto como un fermentador aeróbico, puedes usarlo como un fermentador anaeróbico, o puedes usarlo para extraer y hacer tus propios extractos de compost, lo cual es una excelente manera de llevar esa gran diversidad al campo. Bien, gracias.